Continuamos con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a darles nuevamente la bienvenida al ingeniero Ramón Méndez Marcano. Es ingeniero electromecánico, además director del Frente de Ingenieros, Arquitectos y Constructores del Partido Revolucionario Dominicano, pero también, por lo que hemos escuchado, se está inscribiendo en la corriente de renovación del Partido Revolucionario Dominicano. Con el ingeniero vamos a tratar de abordar dos temas fundamentales. El primero, justamente, hablar un poco del PRD, a qué él llama renovación, y que nos explique ese proceso. Y en la segunda parte de la conversación hablaremos de una propuesta que tiene el ingeniero Méndez Marcano de lograr producir 3.500 megas, por lo menos, en dos presas fundamentales de República Dominicana. El ingeniero habla de llegar hasta 1.500 megawatts en Monte Grande, que está en proceso de construcción. Esperemos que algún día la terminen para que el ingeniero pueda hacer realidad ese sueño. Y 2.000 megawatts en Tavera Bao. Sobre estos temas conversaremos con el ingeniero Méndez Marcano. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido otra vez. Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo a su prestigioso y bien escuchado programa y visto. Bueno. Ingeniero, háblenos del Frente de Ingenieros, Arquitectos y Constructores del PRM y del PRD y el tema de la renovación del Partido Revolucionario Dominicano. Pues el PRD ha sido siempre el principal instrumento de lucha que ha tenido este pueblo desde todos aquellos tiempos de cuando estaba la dictadura, que se fundó en el exilio. El PRD concentra y materializa todas las ansias de libertad y democracia de este pueblo. Lo que sucede es que los intereses que se van desarrollando en los medios de decisión, los intereses personales, han ido cambiando la esencia del PRD. Y este es un momento en el cual estamos precisamente por renovar el partido, ya que se ha elegido un presidente que a la vez fue candidato y que en vez de sumar está restándole al partido. De un 47% que lo recibió, ha bajado a menos de un 2%. Hoy en día, si se atienden las encuestas que se han estado realizando. Es por esa razón que el Frente de Ingenieros, Arquitectos y Constructores, FIAC, ha querido apoyar esta nueva corriente renovadora del partido, porque la esencia de los comités barriales, de bases zonales y todo lo que representa la fuerza del partido a favor del pueblo, tomaría de nuevo su mayor esplendor. Nosotros no podemos permitir que un instrumento de lucha como el PRD, que aún con las divisiones sucesivas, como la del 73, que cuando su fundador, el profesor Bosch, salió el 15 de diciembre, o el 15 de noviembre creo que fue, pero luego fundó el PLD el 15 de diciembre. Desde esa fecha, el 73, el PRD mantuvo su fuerza y todavía al 78 ganó mayoritariamente las elecciones. O sea, cuestión de 7 años después,
menos de 5 años después. Así es. Con don Antonio Guzmán. Luego ganó de nuevo con Jorge Blanco. No fueron quizá los mejores tiempos, hubo crisis precisamente de embargo petrolero y todo eso que conllevó a un decaimiento de la economía. Y al debilitarse la economía, los gobiernos pierden popularidad y pierden apoyo de los pueblos y de los grupos de presión que lo sustentan. Y posteriormente volvió inexplicablemente el doctor Balaguer, pero luego tuvimos un renacimiento del liderazgo en la persona de José Francisco Peña Gómez, que siempre fue su buen y encabezado líder del partido, un líder popular con formación, con conocimiento de todo el liderazgo internacional, de la Internacional Socialista, con buenas relaciones, que luchó por exterminar aquella famosa banda colorada y todos los males que acecharon este país desde los años 70 y pudo llegar de nuevo al 96 con bastante fuerza, cuando habiendo ganado la primera vuelta de las elecciones, en la segunda tuvieron que unirse dos partidos del sistema principales, que fueron el PLD y el Reformista y otros grupitos, para poderle arrebatar la victoria a José Francisco Peña Gómez, el líder innato de este partido. Hoy en día nosotros debemos también recuperar la fuerza del liderazgo de Peña con los principios y la dedicación que él ostentaba, que sin interés pecuniario o económico le dio todo hasta la vida con un cáncer al final. Ingeniero, ¿y con quién van a lograr esa renovación? Primero, ya el PRD no es un instrumento de lucha, es un aparato partidario, no pasa de ser un aparato, no es un instrumento. Segundo, ¿cuál es, bajo la sombrilla de cuáles líderes, para partir de un criterio, de un liderazgo colectivo, podrá darse esa reorganización del Partido Revolucionario Dominicano? Los líderes nacen y se hacen. Hoy ya no tenemos a Peña Gómez, que fue un líder nato, pero tenemos a muchos líderes barriales. Tenemos, por ejemplo, a personas como Rafael Fiquito Vázquez, que siempre encabezó el liderazgo desde los tiempos del mismo Peña Gómez, que asistió con él en la gran marcha de New York a denunciar, a protestar contra la banda colorada que estaba haciendo sus desmanes en el país y que causó muchas muertes, y que gracias a esa lucha se logró desmontar ese aparato. Y si es cierto que hoy ha devenido en un aparato al servicio de alguien y de sus, digamos, socios en la política, es porque esa persona no es el líder ideal que el PRD y el pueblo necesitan, solo buscando sus intereses pecuniarios. No puede ser leal a ese deseo y a la aspiración del pueblo, que además necesita de un instrumento de lucha renovado. Además tenemos ahí a don Julio Mariñez, ingeniero electromecánico, por cierto. Tenemos a Tito Rafael, el del Frente Barrial y Comunal. Tenemos muchísimos líderes, incluso líderes emergentes nuevos como los que usted no se imagina. Incluso hay uno que se parece bastante a Peña Gómez, que viste parecido, de Boca Chica, el cual no recuerdo exactamente su nombre ahora, pero es como el comandante de esa zona.
Y tenemos además todo lo que es la Secretaría Nacional de Organización, que se reúne todos los martes y que todos los martes asisten a salón lleno de las distintas zonas de los comités de la capital, de San Cristóbal, del Este, de San Pedro, de Boca Chica, de el norte, o sea, siempre se hacen representar, y hasta del sur profundo. El PRD nunca estará exento de apoyo o falta de ese calor humano y popular. Pero ¿usted cree que se puede aglutinar fuerzas en torno a don Fisquito Vázquez? Es que él no está solo, es un equipo. Por ejemplo, ahí está, además de la Secretaría Nacional de Organización, está la Comisión de Control y Disciplina que dirige Julio Mariñez y que no ha faltado nunca en los tiempos en que yo estoy asistiendo a esas reuniones de los martes, porque son personas responsables que asumen su liderazgo y su deber partidario y donde han sabido llevar la orientación necesaria para cambiar las cosas. Es que tenemos que hacer cambios profundos. Incluso debemos pasar por una convención nacional en la cual se seleccione un nuevo presidente del partido, no para que se haga negocios desde el partido, sino para que se engrandezcan todos los estamentos de base e intermedios o de zonas y regionales del partido. Entonces será cuando recuperaremos la fuerza que él ha tenido históricamente. Ingeniero Marcano, usted acaba de relatar la historia del PRD y la verdad que es una historia que los políticos, los que siguen la política aquí en el país la conocen, los empresarios, la gente de negocio y todo aquel estudioso sabe de la impronta que ha hecho el PRD para la República Dominicana. Es algo innegable. Está ahí varios presidentes y una historia de lucha democrática en favor del pueblo dominicano, encabezado desde Juan Bosch y después dándole continuidad al doctor José Francisco Peña Gómez. Pero como bien ha dicho Junior en este espacio, como todo en la vida, las organizaciones como nacen, así mueren. ¿Cree usted que en este momento de la que vive la sociedad dominicana, donde un partido que usted acaba de señalar, que está ahora mismo rondando un 2%, donde lo dejaron con un 47%, que se ha fragmentado, que se ha disminuido en su mínima expresión, ¿cree usted que hay posibilidades de levantarlo, donde hay otros liderazgos emergentes en otras fuerzas políticas que le ven más futuro político? ¿Lo harían simplemente por vocación, por amor al PRD, quienes pretendan militar en esa organización política? Claro que sí. Este pueblo es PRDista. Es un pueblo con esperanza y con el fervor PRDista que lo llevó desde aquella primera campaña a la salida de la dictadura al poder. Perdón, ingeniero, es que el PRD mutó en un PRM que le ha robado prácticamente, no quiero que se me ofenda, le ha robado lo mejor de sus hombres y mujeres. Las iniciativas que el pueblo necesita en favor de su bienestar están aún pendientes. El pueblo no dejará de luchar por las conquistas que merece y que debe obtener. El pueblo será soberano siempre. Quizá no vuelva al ser el partido mayoritario de un 47 o más por ciento, pero ¿por qué no va a emerger con la fuerza que el pueblo le otorgue hasta los niveles necesarios para que haya un cambio a favor del pueblo? Y no se están dando cuenta que efectivamente esa sociedad ha cambiado, al punto que los tres partidos de referencia han dejado de tener la gravitación política en la República Dominicana. Partido Reformista Social Cristiano, PRD,
Parece que han caminado juntos, estaban de parranda juntos, parece, y terminaron juntos. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que sale del gobierno y se encuentra en una situación bastante lastimosa, ingeniero, a pesar de haber sacado casi un 38%. Sus castas dirigenciales se han encargado de autodestruirse, lo propio el Partido Reformista y lo propio el PRD. Yo lo escucho a ustedes en estos días hablando de renovación, 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 pero ¿con qué van a renovar? ¿Cuáles son las figuras? Porque un partido se organiza por intereses, pero tiene que tener figuras, no lo de unas figuras capaz de generar confianza. ¿Y usted cree que cada una de esas personas que usted me ha mencionado genera la suficiente confianza ante la sociedad? Recuerde que estuvieron caminando durante mucho tiempo con Miguel Vargas Maldonado, apoyando todo lo que se ha dicho que ha hecho con el partido. Pero es que el pueblo necesita el cambio en su partido. Y ese partido que ha tenido el fervor y la esperanza unida a sus conquistas en él, producirá en el proceso esos líderes que tomarán su lugar en cada momento histórico o en cada proceso. No necesitamos, buscar apoyo ni de la sociedad civil, ni de las participaciones de otros que se han ido aposentando en los partidos. Es cierto que los partidos han ido perdiendo su esencia, pero el pueblo no puede renunciar a sus conquistas. Por ahí yo le dejo, ingeniero, ya dependerá del pueblo, no de nosotros solos. No se trate de que el pueblo renuncie a su conquista, eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Como nunca va a ocurrir que se olvide la trayectoria del PRD. Esa trayectoria. Está ahí. El presente, de cara al futuro, nos está diciendo que eso está con el hacho apagado. Y yo no sé si está muy húmedo para reprender, eso yo no lo sé. Ese hacho no se apaga. Si tenemos que hacer una marcha de los hachos encendidos, humeando por lo menos, la vamos a hacer con buenos hachos de cuava y bien encendidos. Que no se apagan. Sí, que no se apaguen. Así que por ahora creo que era lo más que podía aportar en ese aspecto. Y el optimismo y la confianza en sus sector, porque creo que están aferrados a 3 letras, el sector y a una historia. El sector de la ingeniería y la construcción, con buenos arquitectos además, puede aportar lo más que se requiera de nosotros. Usted acaba de dar un punto importante. Recuerda que el doctor José Francisco Peña Gómez decía que como andaban los gremios, andaban los partidos políticos. Yo creo que es importante que ustedes como PRD logren rescatar esos gremios, los sindicatos, gremios de ingenieros, de abogados, de médicos, de periodistas, ir conversando con estos sectores para hablar de la importancia del PRD y sobre todo de aglutinar fuerza para luchar por mejores condiciones en la República Dominicana. Yo creo que esos serán espacios idóneos para ustedes ir buscando adeptos. Así es. Y lo vamos a aprovechar. Todo eso que usted nos dice es una oportuna recomendación que la tenemos ya identificada y lo vamos a hacer. Es el compromiso a asumir esa lucha. Bueno, yo pienso que es propicia la ocasión también para mandarle un saludo al amigo Ramón Ramírez, Tito. Sí. Hace mucho tiempo que no los vemos, pero siempre gratos recuerdos de esas luchas alrededor de las reivindicaciones sociales. Juntapo se llamaba la organización, uno de los frentes de masa en los que participaban él e Isidro Torres. Sí. Vamos a una pausa, en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el ingeniero Ramón Méndez Marcano, quien es uno de los principales dirigentes del Frente de Ingenieros, Arquitectos y Constructores del Partido Revolucionario Dominicano. En una entrevista anterior
hablamos con el ingeniero sobre el tema de los combustibles y la posibilidad de que la República Dominicana pueda aprovechar de manera inteligente la crisis de los hidrocarburos a nivel mundial y tomar como referencia lo que tenemos. Ya habló en aquella ocasión de la posibilidad, según los estudios, de que tengamos petróleo en la República Dominicana. Bueno o malo, pero sirve, según el ingeniero, para la producción de energía, que es uno de los principales problemas que tenemos. Hoy el ingeniero, como decíamos en la introducción, está planteando la posibilidad de que República Dominicana pueda adicionar de manera progresiva hasta 3.500 megawatts de energía limpia producidas, unos 2.000 megas en Tavera Bao, que ya esa está ahí. Lo otro, 1.500, sería en la añorada presa de Monte Grande, que se construye y que algún día se terminará en la región sur del país. El ingeniero nos va a explicar en detalle en qué consiste su propuesta. Pues precisamente, como les había dicho en el pasado programa, ya yo le había hecho una propuesta al presidente de la República que tenemos a bien darle nuestro apoyo y colaboración en ese aspecto técnico por mejorar las condiciones del sistema eléctrico y de generación a base de hidroeléctrica, porque nos ahorraríamos la importación de el petróleo y del carbón mineral, de tal forma que esa vez, a base de turbinas tipo Francis, porque son más económicas, previmos una generación de 750 megavatios para Monte Grande, y hoy la estamos superando a una generación de 1.500, justo el doble, con turbinas Kaplan, que son mucho más eficientes y que en base a menos de un 60% del caudal que se tendría allí para la temporada de lluvias, nos podría producir los 1.500 megavatios, sobre todo en las horas pico, que es cuando se estila utilizar la energía hidroeléctrica para fines de darle mayor rentabilidad al sistema. O sea, ahorrar ese alto costo en las horas pico, que es además cuando más caro se factura la energía a las empresas y a las casas de familia, y proveer esa energía o hacer que se pueda producir con hidroeléctrica sería lo ideal. Para el caso de la presa de Tavera se haría lo propio, cambiando la propuesta que teníamos de 1.000 megavatios a 2.000, con el cambio de turbinas Francis, tipo Francia, a tipo Kaplan, y con un consumo alrededor de un 60 o un 65% del agua. Pero en ambos casos, en Monte Grande y en Tavera Bao, esa agua se va a devolver con lo que se llama rebombeo. O sea, tenemos turbinas de estas que cuando no estamos necesitándola, la vamos a arrancar en dirección opuesta. Cuando su eje gira al revés, envía el agua de vuelta a la presa. Diremos que circular. Si la turbina se puede usar como motor para devolver el agua hacia el embalse y de esa manera volver a turbinar esa agua ya para fines de generar energía. O sea, eso cuando usted lo hace no va a producir el máximo, sino que usted tiene una producción intermedia, digamos de un 50% o menos, y pudiera ser más, hasta de un 60%, porque el rebombeo es fácil de hacer. Además lo podemos orientar con las válvulas y los conductos requeridos a los canales en los tiempos de baja
circulación o de poco caudal, cuando hay menos lluvias y que se requieren en los canales, a veces el nivel de la presa no da para llegar al canal, pero con esto lo podemos hacer que surta el cabezal del canal y se lleve a los cultivos, además de hacer la reforestación para que estas zonas de la cuenca donde se produce se mantenga siempre boscosa, con cobertura boscosa, y hasta para los atractivos del ecoturismo. Junior, escúchame, antes que continúe el ingeniero Marcano, quiero exhortar al ministro administrativo de la presidencia, licenciado Paliza, y al mismo ministro de Energía y Minas, el señor Ramón Almonte, así como al ministerio o al ministro de Planificación y Desarrollo, el señor Seara Hatton, a que estén atentos a esta entrevista, porque estamos hablando en un momento difícil que vive la República Dominicana, donde debemos ser creativos y sobre todo buscar soluciones para poder hacer frente a la demanda de energía eléctrica renovable en un momento donde tenemos problemas con el petróleo. Yo creo que lo que está exponiendo el ingeniero Méndez Marcano es fundamental para garantizar la energía eléctrica en el país, no solo en los próximos años, sino para las futuras generaciones. Claro. Ingeniero, usted está planteando producir con estas dos hidroeléctricas más de 4 veces la capacidad de Punta Catalina. Hay 700, está hablando de producir 3.500, casi 5 veces lo que produce Catalina. Díganos una cosa, ¿cuáles son las dificultades técnicas que representa ese proyecto como para que no le hagan caso? O si hay un estudio de factibilidad del mismo, y cuánto costaría producir esa cantidad de megavatios. Megawatts, lo mismo. En primer lugar, nosotros hemos actualmente apelado a la mayor calidad y capacidad técnica de las turbinas Kaplan, que es lo más avanzado que hay para generación hidroeléctrica, porque además si nosotros analizáramos, cuando planteamos la de tipo Francis, estábamos en una caída de 100, o sea, un salto de 100 metros propuesto. Sin embargo, con esta, nosotros podemos bajar a unos 75 máximo. Como lo pueden ver, esta gráfica que la tenemos allá en pantalla, es para la selección de esos dos tipos de turbinas. Además de los cálculos de la velocidad, de la presión, con que el agua va a bajar desde el embalse, tenemos 2 elementos clave, que son la chimenea de equilibrio que surte el agua como si se tratara de un sistema de vasos comunicantes, y que nos daría precisamente la garantía de que las turbinas no nos fallen, porque hay algo que atenta contra los álabes de la turbina, que son los que deben ser impulsados correctamente para producir la energía, que es el fenómeno de cavitación, que lo produce al reducirse la energía, en el caso en que baja la demanda, las burbujas que se crean detrás de los álabes. Cuando esa burbuja o ese hueco se produce, luego viene una lluvia de gotas que es devastadora, y lo produce también el desgaste de la arena cuando el agua no viene limpia. Nosotros tenemos que garantizar que las tomas de estos embalses sea lo más limpio posible, basándonos en una toma de agua protegida, que es lo que garantiza eso. ¿Cuánto cuesta, ingeniero, desarrollar eso? Esas son inversiones iniciales, mucho menor que la de Punta Catalina por megavatio.
porque ya los embalses están construyéndose o construidos. Lo que vamos a necesitar es un túnel que toma el agua más o menos a unos 30 metros por debajo del nivel superior, 30 o 40 metros pudiera ser, para que no quede en el fondo, porque esos son embalses de más de 50 metros, por lo menos 53, 55, pero nosotros nos ponemos por encima de los 20 metros, ¿verdad?, del fondo. A 20 metros del fondo por encima tenemos menos arena y menos lodo. Y además ahí se ponen las resguardas o las cribas y los sedazos para que el agua vaya tamizada y no cruce Pero con la arena. sin sobrevaluación pudieran costar 2.000 millones de dólares. Probablemente estaríamos en menos de ahí, en mucho menos de ahí, para instalarla. ¿Y usted ha tenido acercamiento Porque con no el hemos ministro? hecho el presupuesto y se lo queremos precisamente recomendar al INDRI y a EGI, que son los que tienen los mejores precios. Y energía y minas. Energía y minas, pero que la empresa específica con los técnicos capacitados para eso es la empresa de generación hidroeléctrica, que es la que tiene el personal especializado ahí. Pero claro, el ministerio también haría como su sombrilla, parte. como órgano rector. El que debe abrir una licitación para esas instalaciones, una vez que se tenga el presupuesto base, el cual no lo hemos ejecutado, no lo hemos desarrollado, mejor dicho. Ese presupuesto requiere de la intervención de profesionales de varias áreas. O sea, nosotros necesitamos primero analizar la parte civil, todo lo que es la obra de toma, el túnel, es una parte de obra civil. Además requiere la instalación allí o el traslado hacia allá de una tuneladora o tunnel board machine de las grandes. Y se requiere la construcción además de la casa de máquinas. Una casa de máquinas para 15 unidades de 100 megavatios en el caso de Monte Grande y otra de 20 unidades de 100 megavatios para el caso de Tavera Bao. Y vamos a obtener esa casa de máquina a una profundidad que quede a ras con el río, la descarga, con el curso del río, aguas abajo de la presa, pero puede estar perfectamente soterrada al hacer el túnel en la montaña, como hemos previsto, más próxima y en una ubicación adecuada. Por lo cual, ahí tendremos parte de la chimenea de equilibrio que va a estar soterrada y la casa de máquinas parcialmente soterrada hasta quizás un 60 o 70%, depende de la topografía del terreno. Todo eso implicará mayores excavaciones, no solo la de excavar el túnel, sino excavar donde va la casa de máquinas y reforzar todo eso para que sea una construcción con capacidad y refuerzos sostenibles para las vibraciones que eso implica. Además, esa chimenea de equilibrio tendrá una altura igual a la del embalse. O sea, cuando llena el embalse, la chimenea debe tener el mismo nivel dentro de ella. Por eso garantiza que el agua baje con la presión y la velocidad hacia los álabes, como se requiere para sostener la generación y evitar daños en los rodetes y álabes de la turbina. Una pregunta ingenua, ingeniero Marcano, y escúchame Junior, una pregunta ingenua que puede hacer cualquier televidente. ¿Qué pasa? ¿Estas aguas pueden ser reutilizables? ¿No son dañinas a las especies nativas de cangrejos, peces? Para nada. Y además, ¿no afecta en nada a lo que es la producción para consumo agrícola y humano? Para nada, el agua va a salir tal como se tomó del embalse. Y si la vamos a reenviar o a rebombear a los canales, es porque es buena. Esa es un agua buena, donde incluso no le hemos permitido a la arena y a
el lodo que se cuele, que se vaya. se cuele ahí, porque estará cernido, o sea, con las barreras necesarias. Pero además, ese es el agua que necesitamos precisamente para poder rebombearla a la toma de los acueductos, que muchas veces tenemos deficiencia del líquido de la vida, es el agua potable, y esa agua que viene de ahí, que pasa por los tratamientos de lugar, de ablandamiento y potabilización, para llevarla a los acueductos de las mismas ciudades próximas. De ahí, de ese Monte Grande, se puede hacer un acueducto múltiple que ayudaría a Barahona y a todos esos pueblos para un desarrollo turístico que hoy en día necesitan de un agua de calidad y de cantidad confiables y garantizada. Te está diciendo que con esta inversión se garantizaría que esos pueblos aledaños y provincias puedan tener agua y además prolongarla en el tiempo. Claro que sí. Porque sería autofinanciable la hidroeléctrica y la presa. Y se ampliarían las capacidades de esos acueductos en caso de que ya existan hasta el máximo, para poder llegar a la mayoría de esas comunidades que carecen del agua potable. Bueno, Giovanni. Está interesante. Ojalá. Esa es la propuesta que hacemos y que creemos que... Ojalá, ingeniero Marcano, que los que toman decisión en el país pues puedan hacerse eco de esta propuesta que usted hace y ponerla en práctica. En disposición de colaborar, de incluso tomar parte sin interés alguno en la selección de los equipos, en la identificación de los lugares, o sea que ya los... ¿Esa propuesta es a título personal que usted la hace? No, precisamente cuando yo digo que estamos dispuestos, no soy yo solo, tenemos un arquitecto, el arquitecto Yuri Mariñez, hijo, por cierto, de Julio Mariñez, que se nos ha ofrecido para participar en esto, en el diseño de la parte arquitectónica de las casas de máquina y la chimenea y todo lo demás. Tenemos ahí al ingeniero Walter Espinosa para la parte de puentes, que es experto en eso y es el encargado de ese departamento en obras públicas. Un túnel es un puente que une dos extremos, desde el embalse hasta la casa de máquina o pasando por la chimenea de equilibrio. Y tenemos además a otros que son analistas de presupuestos y de costos. Es todo un equipo. Pero además los estamentos donde se vayan a implementar los proyectos que se tendrían que someter a licitación, como manda la ley, también tienen todo su personal. Ustedes serían prácticamente la guía y van a hacer la propuesta. Sí, le daríamos el mayor apoyo posible. Perfecto. Bueno, Giovanni, vamos a agradecer al ingeniero Ramón Méndez Marcano por habernos acompañado esta noche. A ustedes, Giovanni Almonte y Junior Espinosa, le dicen hasta mañana.